Hola, buenos días, hermanos. Espero que esta trabaje bien porque estoy apenas comenzando a conocer esta cámara, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre el autismo, ¿eh? Porque es importante, porque Jesús siempre ha tenido autoridad sobre todo lo que existe. Es por eso que nos dice lo siguiente, Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquellos que le escuchaban hablar decían que el Señor les declaraba las cosas como quien tiene autoridad y sobre lo que estaba diciendo. También sabemos que les dio autoridad a sus discípulos para poder hacer lo que le había encomendado. Enseñaba a las multitudes con autoridad. Nunca les dijo que quizás debían hacer tal cosa, ni tampoco les suplicó que consideraran el asunto que les estaba declarando, sino que siempre les habló como quien da una orden o un mandamiento. Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que tiene toda autoridad, hermanos, sobre lo que existe en el cielo y también en la tierra. No hablaba con rodeos o titubeaba, pues de lo que estaba enseñando él, pues en todo momento habló con la verdad de Dios. No usaba frases que pudieran hacer pensar a los que le escuchaban que podían elegir entre varias opciones, sino que siempre fue directo y específico en cuanto a lo que debemos de hacer. Todo lo que enseñaba lo hacía pensando en aquellos que le escuchaban, pues deseaba que conocieran la verdad y que así pudiéramos nosotros seguir sus enseñanzas. Estaba convencido de que esto era lo mejor para cada persona. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de la Biblia, hermanos, en el que no todos estamos de acuerdo, porque tenemos diferentes opiniones al respecto. Lo que pretendo hacer es compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice al respecto solamente. No voy a decirles lo que yo pienso en relación a este asunto, ni tampoco lo que otros creen, sino que lo que el Señor nos enseña a nosotros en la Biblia. Está en nuestras manos el decidir si vamos a obedecer sus mandamientos o si sencillamente vamos a tratar de cambiar un poco, de acuerdo a nuestra conveniencia, lo que nos está declarando en su palabra. No podemos pensar que los mandamientos que Él nos da por medio de las enseñanzas de Jesús, de Pablo o de cualquier otro apóstol, pues eran opcionales. Las enseñanzas de la Biblia no pueden ser vistas como la opinión de otros seres humanos, sino como lo que es en verdad la palabra del único Dios verdadero. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a ser obedientes a sus mandamientos o solo vamos a considerarlos como otro punto de vista que podemos nosotros tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones? Las Sagradas Escrituras no pueden ser catalogadas como otro punto de vista, pues es la revelación de Dios. Podemos afirmar que la Biblia contiene no otro punto de vista, sino el punto de vista del Omnipotente, mis hermanos. Y es esto lo que deseo que recordemos mientras estoy compartiendo estas enseñanzas con ustedes. No vamos a estar hablando acerca de lo que otros piensan, sino lo que el Señor nos ha revelado por medio de su palabra. Es por eso que afirmamos que la Biblia es infalible e inerrante y que contiene la verdad de Dios de principio hasta el fin. Y sabemos que las declaraciones que el Señor hace en su palabra son reales y que siempre pueden ser vistas como lo mejor para nuestra vida. Hoy deseo que hablemos acerca del bautismo y de la forma tan clara en la que se nos enseña este tema en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos dice en relación a este asunto? Y sabemos que muchos de los que hoy se congregan en las iglesias ya han participado del bautismo, pero también otro grupo inmenso de cristianos que han pospuesto o ignorado esta ordenanza que el Señor les ha dado. Considero que lo mejor es que comencemos hablando del bautismo de Cristo. Y les invito a que abran su Biblia para que veamos lo que se nos declara en relación a esto en el Evangelio de Mateo capítulo 3,
versículos 13 al 17. Aquí Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Las multitudes venían a escucharle y les predicaba un mensaje de arrepentimiento y confesión de pecados también. Todos aquellos que aceptaban sus palabras y se arrepentían eran bautizados por él, o sea, por Juan. Veamos lo que dice, lo que de acuerdo se nos declara en Mateos 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: hermanos, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es muy probable que Juan conociera a Jesús antes de este encuentro en el Jordán. Recordemos que María, la madre del Señor, visitó a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de que ellos nacieran. Es por eso que estamos nosotros convencidos que Juan ya conocía a Jesús. Y posiblemente supiera de cierta forma de que este hombre que venía ante él para ser bautizado era el Mesías que tanto habían esperando. Esta es la razón por la que no quería bautizarlo, porque sabía que él era el que debía ser bautizado por el Señor, como consecuencia de su condición de pecador. ¿Por qué entonces Jesús vino ante Juan para ser bautizado? Recordemos las palabras que el Señor expresó en el pasaje que acabamos de leer, hermanos. Le dice a Juan que esto debía ser hecho porque conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, porque si deseaba ser obediente a su Padre Celestial, tenía que ser bautizado por Juan. De esta forma estaba cumpliendo aquí con los requisitos de Dios. No solo esto, sino que al ser bautizado por Juan, Jesús está aquí identificando con aquellos que eran pecadores. Recordemos que Jesús nunca cometió pecado, hermanos, porque Él era el hombre perfecto, Hijo de Dios, quien moriría sin falta alguna. Pero la voluntad de su Padre Celestial era que viviera entre nosotros y que durante los próximos 3 años de su vida Él trabajara en el ministerio que se le había encomendado. Y precisamente comenzó este ministerio al ser bautizado y al identificarse a sí mismo con el hombre pecador. La tercera razón por la que Jesús fue bautizado por Juan fue por el valor simbólico, hermanos, que el bautismo tenía. Su bautismo simbolizaba lo que ocurriría en su vida. Jesús iba a morir para el pecado de toda la humanidad. Sería sepultado, pero el tercer día resucitaría. Era esto lo que su bautismo simbolizaba. Nuestro Padre Celestial mostró su aprobación al confirmar este acto de obediencia, hermanos. Y leemos en este pasaje de Mateo que los cielos fueron abiertos y que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de una paloma. No sabemos exactamente lo que se quiere decir que los cielos se abrieron, que fueron abiertos. Tampoco podemos afirmar si esta paloma era un animal real o solo una figura simbólica. De lo que sí podemos estar convencidos, hermanos, es de que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Fue entonces que se escuchó una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, fue bautizado. Y ya mencionamos las razones por las que esto ocurrió. El mismo Dios dio su aprobación, mis hermanos, de este acto de obediencia con las señales que indicamos anteriormente y con sus palabras. Todo esto nos enseña con cuál importante es el bautismo desde la perspectiva de nuestro Señor. Si no fuera importante, Jesús no se hubiera bautizado, hermanos.
ni tampoco hubiera declarado a sus discípulos lo que le dijo en Mateo 28, 19 y 20. Y le voy a decir lo que dijo: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo